Muy bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan hasta este su espacio en internet. Yo soy Miguel Montoro. Esto es Maranata TV, el lugar donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Hoy reportaremos desde la sección de ¿cuán constantemente en el mundo suceden cosas absurdas? Tan absurdas como aquel predicador cristiano que se atrevió a decir que cuando tú eres pobre no puedes bendecir a las personas. Hermanitos queridos, quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Un momentito, para usted bendecir tiene que ser primero bendecido. Esos falsos profetas de la teología de la prosperidad en verdad son unos loquillos. Nos preguntamos, ¿qué opinaría de esto Juan el Bautista, a quien la Biblia califica como el más grande nacido entre los hombres y que vivía pobre en el desierto, comiendo grillos y miel silvestre? ¿Qué opinaría de estas absurdas afirmaciones nuestro Salvador Jesucristo, que no tenía dónde recostar su cabeza? En verdad que el mundo a veces se pone absurdo. Hoy hablaremos de Scott Warren, un profesor en Arizona que pertenece a la organización humanitaria No Más Muertes, organización que está tratando de ayudar a las personas que cruzan ilegalmente la frontera de México con los Estados Unidos para, por lo menos, auxiliarles con lo más elemental que pueda garantizar su sobrevivencia en un estado conocido por sus amplios desiertos y por la gran cantidad de muertes de migrantes que suceden ahí. ¿Y cuál es la noticia que tiene que ver con el profesor Scott? No, el profesor Scott, no se confundan con el profesor Spock. ¿Y cuál es la noticia que tiene que ver con el profesor Warren? Que él, en una instalación de la organización No Más Muertes, dio alojamiento a 2 inmigrantes. Les dio comida, les dio agua para que bebieran, les permitió quedarse por una noche y eso provocó que el profesor fuera llevado a prisión y que en este momento en la ciudad de Tucson se haya abierto un juicio de parte de un juez federal, juicio que está en proceso y que termina el 7 de junio, y de ser encontrado culpable, el profesor Warren podría enfrentar, escucha bien, hasta 20 años de prisión. ¡Esto es absurdo! Noam Chomsky, filósofo que vive también en Arizona y una de las mentes, sin lugar a dudas, más alumbradas en este momento en los Estados Unidos y crítico del sistema que impera en ese país, él dice que se tiene que entender que en estos momentos en la frontera sur de su país hay una crisis que no es solamente una crisis migratoria, sino que también es una crisis humanitaria y moral. Y ahí queremos dar una opinión en Maranata TV. ¿Se imaginan al Salvador Jesucristo cruzando como migrante la frontera entre el antiguo Israel y Egipto, huyendo de Herodes que lo quería matar, y que las autoridades migratorias de Egipto le dijeran: hey José, hey María, ustedes no pueden pasar, y si alguien les da agua y les da alojamiento, van a ir a la cárcel, los vamos a decapitar, regrésense por donde vayan? ¿Pueden imaginar que hubiese pasado eso? Ese es el gran problema que se está viviendo el día de hoy. Un problema con falta de valores. Estamos de acuerdo. Cada país es libre de hacer que se respeten sus fronteras para poder garantizar cierta seguridad dentro de su territorio. Pero eso no significa que esas medidas no estén cargadas de humanidad, porque aquí no se ve la humanidad por ningún lado. ¿Por qué no atender a los migrantes como lo que son, seres humanos, aunque después se les tenga que regresar a sus países? ¿Por qué no hacer un verdadero programa de empleos temporales que permita a las personas ingresar a los Estados Unidos
por periodos bien limitados de tiempo donde exista un control o algún tipo de dispositivo electrónico que permita saber cuándo inician ellos su permiso de estancia y cuándo tienen que regresarse. Que el permiso sea una sola vez al año para que así se les dé más oportunidades a las personas que pueden viajar para poder asistir la necesidad de mano de obra que hay en los Estados Unidos. Y pensemos no solo en esa frontera, pensemos en la migración que se está dando desde África hacia Europa, o en la migración que de África va hacia el Caribe y del Caribe pretende llegar al continente americano para después viajar a los Estados Unidos. Es muy importante entender que desde el punto de vista cristiano debe haber humanidad. Y esto en los Estados Unidos se hace mucho más importante de demostrar. ¿Por qué? Porque se han visto noticias a donde se dice que el presidente Trump tiene más asesores, pastores cristianos que nunca nadie en la historia. ¿Pero de qué sirven? Eso es únicamente conocimiento. No cabe duda que el cristianismo evangélico en los Estados Unidos está desesperado por tener poder político, tan desesperados que están en la disposición de renunciar a sus convicciones con tal de tener poder político. Porque, por un lado, podemos ver al pastor Franklin Graham pedir que un día en los Estados Unidos sea un día de oración por el presidente Trump, pero nunca lo hemos visto decir que se haga un día de oración por los muertos en Siria a consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos. No le hemos visto pedir un día de oración como consecuencia de la violencia que se vive en Arabia Saudita, donde Arabia Saudita está masacrando a los yemeníes, a donde a un reportero contrario al régimen de Arabia Saudita lo meten a una embajada del país y lo descuartizan vivo. No ha dicho absolutamente nada. No cabe duda que el cristianismo en los Estados Unidos tiene la misma pinta de la sociedad de ese país, una sociedad extremadamente hipócrita. Es muy importante que los cristianos aprendamos a ser humanos, que ayudemos, aunque tengamos después que imponer reglas y pedir que se haga lo correcto, pero mostrar ayuda. Recordemos, la próxima vez que sintamos necesidad de odiar a alguien que es migrante, que no se nos olvide que el pueblo de Israel tuvo que ser migrante de Egipto a la tierra de Canaán para poder fortalecer su identidad. Y, como ya lo señalamos, el propio Jesús tuvo que ser un migrante ilegal para poder fortalecer su infancia, fortalecer su hogar y volver al territorio de Israel como lo conocimos, como aquel misionero dispuesto a amar a todos, incluso a sus enemigos. En verdad, el presidente Trump, a sus asesores cristianos, a los que están detrás, a la sociedad cristiana americana, al supremacismo blanco que está empujando las políticas de Donald Trump, a las personas que se adhieren al sionismo carente de amor al prójimo y que empujan tanto lo que está pasando en los Estados Unidos, en verdad, les queremos decir desde Maranata TV, ¿qué acaso no leen la Biblia? Nos hace mucha falta no solo leer la Biblia, sino vivirla, y la mejor manera es siendo más humanos. Porque si no, seremos cristianos, sí, claro, pero cristianos tan absurdos como ese predicador que apareció al inicio del programa.